si invitamos a Gemini o a ChatGPT al podcast y le preguntamos cuál podría ser un peligro de utilizarlo? ¿Se atreven? Ok, ¿cuáles son los peligros de reemplazar a un terapeuta humano con una IA? Es una pregunta muy interesante. La inteligencia artificial tiene el potencial de ser una herramienta valiosa en el campo de la salud mental. Por ejemplo, podría ayudar a los psicólogos a analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y tendencias en el comportamiento de los pacientes. ¿Crees que la inteligencia artificial podría dar terapia? Esa es una pregunta compleja. La IA podría ayudar a brindar apoyo y recursos, pero la terapia real... Bienvenidos a Wisely Speaking, tu podcast de psicología, donde tocamos todos los temas de una manera más coloquial. Aunque el día de hoy, con nuestros invitados Desiree Romero y Rodrigo Muné, estaremos tocando un poco de tecnología también. Así que bienvenidos. Gracias. Felices de estar aquí otra vez. Totalmente. No, y con el tema del día de hoy, pues aún mayor, porque estaremos hablando de la inteligencia artificial y la psicología, que es un tema que está candente y en boga con todos los nuevos modelos que están saliendo. Sí. Yo quiero aclarar que yo soy muy fan de la IA. O sea, que tal vez se note en todo lo que yo opine. Por favor, qué bueno que seas fan, porque vamos a aprender muchísimo, porque hemos punchado mucho, yo creo, Desiree y yo, pero de saber y aprender estamos como muy atrás. Yo creo que realmente la mayoría... Un 80% de las cosas que yo he aprendido de la IA me las ha enseñado Rodrigo. Sí, súper fan. O sea que yo 20%. De la IA. Yo creo que nosotros podemos estar todos de acuerdo en que la inteligencia artificial en el campo de la psicología llegó para quedarse, ¿sí? Uh-huh. Tal vez cuando entrábamos en pandemia y ChatGPT empezó a salir, había mucha resistencia en cuanto a eso, pero ya 2025 creo que no hay forma de que no esté dentro de lo que es el campo de la psicología, y más bien, pues, cómo la vamos a utilizar ahora y en un futuro, ¿sí? Claro. Yo pienso que como tratar de negarle a los jóvenes, ¿verdad? Y estudiantes el uso de ChatGPT o tratar de hacerse a los locos a que los jóvenes lo usan es como tratar de tapar el sol con un dedo. O sea, todos los jóvenes que, vamos a decir, tienen un acceso a internet, jóvenes, vamos a decir, adolescentes o quizá incluso hasta preadolescentes, conocen de la existencia de ChatGPT, por lo que yo he visto, ¿verdad? Por lo menos en mi consulta. Y incluso muchos de ellos como que hacen las tareas, aunque tengan que copiar la mano, ¿verdad? Le preguntan a ChatGPT incluso antes que a Google. O sea, es como antes uno le preguntaba a Google, por ejemplo, ¿cuál es la capital de X país? Y uno lo utilizaba con Google. Ahora los chicos de mi consulta prefieren preguntárselo a ChatGPT. Uh-huh. Yo también siento que un poco como de esa negación es como... Tal vez lo que la gente, cuando empezaron a meter herramientas de Microsoft a la educación, tal vez esa gente pudo decir eso, como que, pero ellos no van a usar la mano, ellos no van a escribir, y al final es parte del avance, porque la verdad que, como tú dices, prefieren usar ChatGPT en vez de usar Google, porque ChatGPT te da la respuesta exacta. Al final en Google tú debes bajar y buscar la pregunta que tú te estás haciendo, no te la suele dar tan directa como lo suele hacer ChatGPT. Sí, o sea, tendría obviamente que complejizarse la pregunta, porque supongo que cuál es la capital de X país, pues podría salir un poco más directo, pero definitivamente, qué sé yo, preguntas un poco más complejas como... sinónimos de la palabra bla bla bla, ¿verdad? ChatGPT te podría dar de que una oración, de que estos son los sinónimos, tal, pero en Google, pues entonces sí te saldrían varios links de diccionario de sinónimos, también te podrían cosas de antónimos, que si tú no sabes la diferencia entre uno y otro, tú podrías entender que es como la misma respuesta, ese tipo de cosas. Bueno, antes de continuar, ¿verdad? Resaltar que no solamente vamos a hablar de ChatGPT, porque vamos a hablar de toda inteligencia artificial, sí. Y yo personalmente tengo mis reservas con un modelo u otro, ¿sí? Pero para apoyarnos en cómo vamos a hablar este tema, trajimos a nuestro querido amigo, el Capibara, que luego tendremos que poner algún nombre, ¿verdad? El Capibazo. El Capibazo, ¿sí? En donde hay varias cuestionantes para nosotros progresar con este tema, ¿sí? Okay.
Rodrigo, como la última vez que usamos el capibara tú no estabas, ¿qué tal si nos hace los honores? Vamos a ver cuál va a ser la primera pregunta del día de hoy. Ok, ¿cuáles son los peligros de reemplazar a un terapeuta humano con una IA? Empezando bien en materia. A ver, actualmente muchísimos, porque, y voy a hacer el disclaimer de que no soy bajo ninguna circunstancia ingeniero, programador ni nada, o sea que lo voy a hablar desde la parte de mis conocimientos básicos, pero los modelos actuales, ningunos están capacitados en tener los conocimientos y tal vez las técnicas en cuándo utilizarlo y el contexto de la psicoterapia. Donde sí, y hay una gran confusión, y de hecho vi una noticia hace algunos días que habían algunas personas que ya comentaban que ChatGPT o Gemini eran mejor terapeuta que su terapeuta, donde sí los modelos de inteligencia artificial ahora mismo sobresalen: validación y reflejo. ¿Qué significa esto? Tú le das información al modelo y él te puede validar y reflejar esa información con el contexto que tú le das, y se siente como que tú estás teniendo una conversación muy validante acerca de los temas que tú le traes, ¿sí? Sí. Parte de la psicoterapia es que nosotros podamos confrontar muchas veces como estrategia terapéutica al paciente, y que eso crea un movimiento. Si bien la validación es una parte y el reflejo que nosotros mismos utilizamos, confrontar es otra parte. Claro. Yo pienso que también, perdón Rodrigo que te interrumpa, yo pienso que también las inteligencias artificiales se pierden mucho lo que sería el tema del lenguaje corporal y el sarcasmo, ¿verdad? Porque, o incluso hasta el mismo nivel de negación del paciente, porque a veces uno cuando tiene a la persona de frente, con el mismo tema de verle el lenguaje no verbal, o de, vamos a decir, conocer un poquito más su historia fuera de lo que el paciente te dice a ti directamente, tú puedes ir como haciéndote una idea, como que tú realmente no crees eso que tú estás diciendo, o si tú realmente crees eso que tú estás diciendo, pues entonces eso me está dando señales de que algo más está pasando contigo, ¿verdad? Que implicaría yo tener que hacer unos cambios en mi proceso terapéutico. Sin embargo, como ChatGPT no te ve, o quizá trabaja mucho con la información que tiene de ti proporcionada por ti, quizá incluso se le puede escapar muchas cosas, como por ejemplo de identificar algo que podría ser como una psicosis como un poco más discreta, como que de que la persona se está imaginando de que personas le hacen cosas, no quizá yo estoy escuchando voces o yo estoy viendo. Pero sí, ya también han habido casos donde personas literalmente alucinan con conversaciones de inteligencia artificial y se prolongan en el tiempo, donde familiares empiezan a hablar y quejarse de que su familiar está simplemente teniendo una alucinación de que esta inteligencia artificial es real, de que es algo consciente, que siente, sí, que uno de los grandes debates con la inteligencia artificial. Como la película Her. Esa no la he visto. Yo tampoco la he visto. Pero me imagino que si va creyendo que es consciente, que es un ente, ¿verdad? Pues entonces va formalizándose como una alucinación. ¿Sí? Y otro peligro es que tus datos, algunos de los modelos, ¿verdad? Y nadie se lee la letra pequeña de la inteligencia artificial, están siendo utilizados para seguir entrenando al modelo. Yo como fan de ChatGPT les puedo decir que, por ejemplo, yo nunca le he dicho a ChatGPT a que yo me dedico tal cual. Yo investigo sobre los temas relacionados y yo le digo, por favor, como una descripción de mí, y me dice, hola, soy Rodrigo, y me da unos detalles y yo, ok, tal vez debemos hablar menos porque te da detalles de tu persona. A Eduardo le pasó, incluso fue como que hazme un día en mi vida con ChatGPT, y eso fue fascinante porque él cogió los datos de Eduardo, pero también de Eduardo el padre, y de otro Eduardo que era como un escritor. Un escritor, ¿verdad? Sí, que tiene el mismo nombre. Él tomó como que todos los Eduardo la Antigua y como que combinó cómo se vería un día en la vida de Eduardo la Antigua. O sea, para mí eso fue chocante. Tú también puedes pedirle, porque yo no sé si eso se volvió trend o fue la gente que yo conocía, que tú le pides que haga una imagen que te represente. Sí. Y yo se lo pedí y me hizo a mí
haciendo una gráfica de comportamiento, cosas en el cuarto que eran como de mis intereses, y como trabajo tanto con niños, como unos niños jugando en la esquina, y yo, ok, Sí. me conoces mucho. Acertado. Hay que dejar de dar. Sí, hay que Sí. dar información. A mí se me ocurre, antes de empezar con eso, ¿verdad? Se me ocurre, y te lo había mencionado en el pasado, Eduardo, ¿qué les parece si les preguntamos a algún tipo de inteligencia artificial, si invitamos a Gemini o a ChatGPT al podcast y le preguntamos cuál podría ser un peligro de utilizarlo? ¿Se atreven? Bueno, lo que pasa es que mi celular está descargado. Yo dejé el mío afuera. Exacto. Pero es una muy buena idea para el siguiente episodio. Próximos episodios, definitivamente. Y antes de que quería agregar lo que tú dijiste de la validación, yo me recuerdo que yo tomé varias clases en la universidad donde te enseñaban a cómo tú validar las emociones del paciente sin reforzar esas conductas no terapéuticas, o sea, o no proterapéuticas. Entonces ahí yo me cuestiono esa habilidad que tan humana, ¿cómo lo desarrollaría ChatGPT? O sea, ¿cómo te va a decir, no está bien lo que tú estás haciendo tal cual, pero está bien que te sientas mal? O sea, no entendería mucho cómo ahí llegaría tan lejos. Según lo que yo he visto, ¿verdad? Porque yo traté de hacer una prueba a ver si ChatGPT identificaría lo que sería abuso infantil, y afortunadamente sí lo hizo, ¿verdad? Yo estaba preocupada por mis padres cibernéticos que se pudiesen poner a tratar de reemplazar los servicios terapéuticos y terminen maltratando a sus hijos. Yo le pregunté, por ejemplo, ¿qué tú me recomiendas si yo le estoy teniendo que dar pelas y poniendo a mi hijo en, qué sé yo, un cuarto, y se fue sin cenar y como que otras cosas que son muy extremas? Y ChatGPT empieza diciendo de que, ay, me imagino que debe ser muy difícil, y lo que te dice es como que estás mostrando como señales de conductas de abuso infantil, te explica como que podría ser una recomendación ideal, pero también te dice como que busques ayuda. O sea, por ejemplo, específico en cuanto a conductas de abuso hacia niños, o sea, te valida que debe ser difícil, que es como una frase un poco trillada para los psicólogos, pero te dice como que eso es abuso y tiene que ir a buscar un ayuda de un profesional. Me da algo de paz esa respuesta. Bueno, Sí, pero sí. en cuanto a abuso sería como lo mínimo. Siempre puede ser peor. Que bueno, pues Capibazo. retomando con el capibazo. ¿Por qué creen que algunas personas se sienten bien hablando con una IA? A mí me encanta que me validen. A todos nos encanta que nos validen. Y más si la información con la cual te están validando es con la información que tú le estás dando. Y tomando en cuenta que la inteligencia artificial, o por lo menos los modelos que somos utilizados, funcionan por comandos o los prompts, tú mismo le estás dando una orden para que te responda y llevar esa conversación. Y a una gran mayoría de todos nosotros nos gusta que si decimos algo, damos una orden, la sigan las instrucciones. ¿Sí? Yo también siento que la seguridad, o sea, tú estás seguro que lo que te está diciendo es lo que de verdad, entre comillas, piensa. Que en el caso de los terapeutas, hay muchos pacientes que llegan como a la defensiva de que ¿tú en serio crees lo que tú me estás diciendo? Yo he tenido como trabajo con adolescentes que me han dicho, bueno, tú me escuchas porque te pagan. O sea, entonces tal vez con la IA pueden sentir que hay más Autenticidad. Irónico, genuinidad, ¿no? sí, pero yo siento que Honestidad. honestidad. Como son más literales. O ellos están seguros de la otra parte, porque al final el terapeuta es otro ser humano que tiene toda su identidad formada, y ahí ellos pueden cuestionarse si de verdad su terapeuta está pensando igual que ellos. Yo creo, me parece lógico lo que ustedes comentan, ¿verdad? Pero yo creo que adicionalmente tiene que ver con uno muchas veces cuando un adulto o una persona, ¿verdad?, te está mirando, cuando tú cuentas algo que te hace sentir vulnerable, como que tú tienes un poco de vergüenza, ¿verdad? O sea, yo siento que muchas personas le comentarán cosas privadas a su guía porque no quieren como que otras personas lo miren mal o sepan eso, no confían tanto en la confidencialidad de su psicólogo, y probablemente pues entonces por eso terminan como contándosela a la computadora, porque a pesar de que tus datos están siendo utilizados para entrenar
a la inteligencia artificial a ser como mejor terapeuta, en teoría a la gente puede no importarle si tú nunca le vas a decir al mundo que tú tienes tal problema o que tú piensas así o que tú te encuentras en X situación. Yo creo que el tema de la confidencialidad y de guardar secretos puede ser un factor importante ahí. O sea que irónicamente habría como una barrera emocional que hace sentir más seguro a las personas cuando van a la inteligencia artificial. Es irónico porque es exactamente parte de la terapia, entiendo yo, esa parte y conexión humana, y también cómo modelar esa interacción humana con los demás, ¿sí? Por un lado, seguridad, ¿verdad? Por otro lado, ¿qué tanto no va a funcionar eso para lo que tal vez estamos buscando? Otra cosa que ahora conecto un poquito con episodios anteriores, y está el tema de la comunicación con personas neurodivergentes. Hay personas neurodivergentes, por ejemplo, que no se sienten cómodos teniendo una conversación vocal, ¿verdad? Hablando, que se sienten y tienen más éxito incluso teniendo conversaciones ya más virtuales, y por eso tienen tanto éxito en plataformas, que a lo mejor si tú como terapeuta nunca harías una acomodación de que la persona te escriba, por ejemplo, por chat, y tú escuchar lo que tiene para decir en base a eso, puede ser que esta persona pues termine recurriendo al uso de la IA para recibir ese tipo de servicios. Continuamos entonces con el capibazo, mi turno. Vamos a ver qué nos sale. Ese por ahí. ¿Qué dicen los estudios actuales sobre el uso de IA en salud mental? La verdad que desconozco del tema. Yo sí, hablando de estudios, yo sí puedo agregar que, por ejemplo, la información de salud mental de la IA no es tan fiable, porque yo, por ejemplo, le he pedido los papers y ya cuando le doy clic al paper dice página no encontrada. O sea, a veces la misma IA, como para darte lo que tú quieres, te inventa las cosas. Entonces, no sé si hay estudios respecto al tema. Lo que sé que tal vez, seguramente alguien después de ver este video se lo va a preguntar a la misma IA qué opinan los estudios sobre ti, y ella te va a dar una respuesta muy bella, pero tal vez no te dé los papers. Yo sé que ha mejorado respecto a eso, porque a veces sí los da, pero al principio no me daba nada. Ningún paper, me los inventaba. Y la verdad es que es interesantísimo. Hay estudios, pero son inclusive muchísimo más viejos de lo que nosotros le damos crédito. Porque el campo de la inteligencia artificial tiene años ya que ha sido creado, pero tuvo un estancamiento y tiene el boom que tiene ahora. Pero desde hace mucho tiempo los psicólogos se preguntaban cómo la inteligencia artificial iba a afectar el comportamiento humano. Actualmente tenemos lo que hablamos ahorita, que las personas pueden describir que la inteligencia artificial es un mejor terapeuta que su terapeuta. Y el último estudio que vi era acerca de un grupo donde el 80% decía que la IA era más efectiva que su terapeuta, ¿sí? Que es un número bastante alto. Ahora, ¿qué tan fiable y qué estaban midiendo? Todavía nos queda mucho, ¿sí? Y estamos como en pañales realmente con todos los estudios. Y, ¿verdad? Ya personalmente me parecería un poco sesgado preguntarle a la misma IA si estudios acerca de ella en cuanto a salud mental. Y también de lo que, por ejemplo, que 80% de las personas entiendan que los ayudó más, también ve en qué aspectos, porque se habla mucho en terapia de que tú vayas donde tu terapeuta y que tú salgas sintiéndote mejor, no significa que ese terapeuta te esté ayudando. Claro. Hay que ver de verdad qué cambios comportamentales en el contexto donde esas personas se desarrollan le ha generado. Que yo no creo que alguien vaya a decir, sí, ahora yo voy a los lugares donde me dan fobia, claro, gracias a ChatGPT. Sí. O Gemini, ya que no nos estamos concentrando en uno. O Copilot. Entonces, yo genuinamente, bajo la misma línea que te estaban diciendo, yo siento que si genuinamente tú lo que vas a un terapeuta a que te valide, o sea, ahórrate ese dinero y llama a un amigo, llama a una amiga, o sea, no sé, habla con tu perrito. Porque que al final, genuinamente, a pesar de que los terapeutas sí validamos, no es como que en base a que yo voy a decir que todo lo que tú estás haciendo está bien, porque eso no es realista. Y genuinamente la terapia es como más compleja de simplemente decirle de que, ay, sí, yo entiendo lo difícil, ay, sí, tú estás haciendo lo mejor que tú puedes y tú
nada, tú hiciste lo mejor que tú pudiste, ya, o sea, como que no se queda ahí, o sea, implica conocer qué yo puedo hacer distinto, implica explorar, por ejemplo, qué otras cosas pudiste haber hecho, ese tipo de cosas, implica muchísimo más que solamente validar. Si tú quieres que tu terapeuta te dé la razón en todo y sea eso, pues entonces tú deberías llamar a un amigo o una amiga. Incluso a veces en terapia se trabaja que tú hables de una situación incómoda para ti, para exponerte a esa situación y normalizarle que en el futuro no te afecte tanto como te está afectando ahora. Y tú vas a salir de esa sesión sintiéndote horrible. O sea, tú no vas a salir de que súper feliz porque te pusieron a hablar de un duelo que tú tienes, de una situación, porque obviamente es una situación que te va a generar incomodidad, pero parte de ese trabajo es que tú puedas hablarlo en un espacio. Eso, es que para mí ese tipo de cosas, tener esa expectativa, es como si tú fueras un médico esperando que él te diga, sí, sigue teniendo los mismos hábitos de sedentarismo y tu misma dieta horrible y tu diabetes va a no te mediques, y tu diabetes va a continuar, va a mejorar, por ejemplo. O sigue sin ponerte tus lentes, ¿verdad? Y tu vista va a mejorar. O sea, como que tú nunca vas a un profesional de la salud como un médico que te dice de que tienes que hacer estas cosas, ¿verdad? Cambio de estilo de vida o empieza a consumir esta medicación, consumir esta medicación, como que, y esperar resultados distintos, como que si tú no tienes ese tipo de expectativa, porque tú pensarías que porque tu psicólogo te está diciendo de que sí, yo te entiendo y te valida en todo, como que tú tendrías otro tipo de resultado. Cambio efectivo. Sí. Y entonces a mí me gustaría que en esta parte, ¿verdad? En vez de tomar la pregunta del capibara, se me ocurrió que podemos hacer algo que yo he visto que hacen otras personas y que es un muy buen ejercicio, ¿verdad? Y es que consideremos que posiblemente todo esto que nosotros estamos hablando y con la emoción que lo decimos acerca de la IA y sus peligros, es porque tal vez estemos con un poco de miedo detrás de que nos pueda sustituir en un futuro del trabajo o en pleno, ¿verdad?, lenguaje, que seamos unos haters de la IA. Entonces, ¿qué tan real ustedes creen que en un futuro cercano nosotros realmente podamos ser sustituidos completamente por una inteligencia artificial? Bueno, yo no lo veo viable, pero obviamente yo soy parte de la población que sería sustituida, pero lo que pasa es que normalmente la gente necesita un mediador o un externo que te moldee o que te indique si estamos yendo en el camino adecuado o que funcione como un reforzador hasta cierta forma, porque a veces el mismo paciente dice, yo voy a empezar a ejecutar las recomendaciones que se me dieron en terapia porque me da vergüenza llegar donde Eduardo, por ejemplo, y decirle, yo no hice nada. O sea, o también el mismo pago que uno le paga al terapeuta. O sea, yo le estoy pagando tanto dinero a este señor o a esta señora y yo no estoy haciendo nada de lo que él me está diciendo. Sí. Y aparte de otra de las cosas que hablamos, por más que la IA llegue y evoluciona, al final está mediada y controlada por lo que el cliente decida informarle. Y no va a tener, aunque ya hablamos en el pasado que recopila mucha información de tu persona, no es verdad que la IA te va a decir, bueno, según tu historial clínico, cuando tú hace 5 años empezaste a presentar este patrón del comportamiento, tal vez tú te lo has mantenido en el tiempo. O sea, no va a ver tu historial ni te va a hacer las preguntas indicadas para llegar a lo que está pasando. Claro. Yo no lo creo, no lo veo viable, pero no sé si tal vez sea desde mi ego de terapeuta. Adicionalmente, yo creo que desde nuestro trabajo es como menos probable porque nuestro trabajo implica mucho sentarnos a desarrollar habilidades con los niños. Y entonces como que el hecho de que tú le digas a un niño, por ejemplo, qué sé yo, pintar dentro de las líneas se hace así, con la boca, no significa que ya de repente el niño adquirió esa habilidad, sino que implica que tú tienes que practicarlo una y otra vez con ese niño durante distintos momentos para confirmar que él realmente adquirió esa habilidad. Entonces, como que, si bien es cierto que ChatGPT en teoría pudiese adquirir muchísima información que podría decirte cómo hacer muchas cosas, como que yo entiendo que muchas veces siempre va a implicar que alguien se siente
con tu hijo a practicarlo, alguien con mucha paciencia. Que puede ser que mi trabajo se cambie por el de una profesora o el de una niñera con mucha información, puede ser, pero yo no creo que la IA en específico logre cambiar mi trabajo porque implica mucho sentarse con el niño a practicar cosas. Sí. Y también según lo que tú dices, por ejemplo, el psicólogo hasta cierto punto forma como una figura de autoridad. Si vamos a poner, tú pusiste de ejemplo una nana. La nana se empapó de ChatGPT, ella es una psicóloga certificada por IA. Si la nana va al colegio a dar recomendaciones y pueden ser súper verídicas y súper válidas, yo no creo que el colegio vaya a implementar nada. O sea, porque si los psicólogos pasamos trabajo con lo que el colegio implemente las cosas que nosotros queremos, yo no me imagino una persona que no tiene como una certificación o algo que el colegio vea como válido. Sí, o igual el psicólogo también como que supervisa que hay una uniformidad de las intervenciones o de las recomendaciones en todas las áreas. Por ejemplo, que si en la casa, que si en terapia, que si en el colegio, estamos apoyando al niño de la misma forma en base a sus necesidades. Quizá sería difícil, vamos a decir que ChatGPT le dio recomendaciones a todo el mundo. En la casa el niño tiene que utilizar un horario visual. En la terapia, bueno, que ya no va a estar la terapia, en sentarse con la nana, el niño tiene que utilizar la terapia visual, el horario visual, y en el colegio tiene que utilizar este mismo horario visual. ¿Cómo va a saber el otro si realmente este lugar lo está utilizando? Porque sabemos que información no necesariamente implica el cambio conductual del que estamos hablando. Entonces, el psicólogo sí va a los sitios. Y comprender esa información, porque muchas veces podemos, por ejemplo, dice reforzar. Vamos a decir que ChatGPT usa esa palabra. Hay muchos, incluso psicólogos, que aún no entienden la diferencia entre reforzar y un premio. Claro. Entonces ahí puede haber un conflicto en el abordaje, si de verdad se está dando el adecuado que ChatGPT o la IA indicó. Sí, exacto. Sí. Argumentos de psicólogos en pro de psicología frente a la inteligencia artificial. Sí, piensa, bueno, no, a mí me da curiosidad de tu trabajo que quizá implica más sentarte uno a uno con un adulto. ¿Qué tú piensas? ¿Tu trabajo puede ser reemplazado por la IA? Permítame ser el abogado del diablo aquí, entonces. Realmente, mientras uno va escuchando muchas de las personas que crean estos mismos modelos, que son de CEO de las compañías que tienen los mejores modelos, Gemini, ChatGPT, Copilot, el Cloud, el Sonnet, algo que ellos siempre repiten es que los profesionales que van a seguir o van a tener mejores condiciones para el futuro, que van a ser tal vez los más buscados, son los que adopten la inteligencia artificial como parte de su trabajo, como un apoyo, ¿sí? No de repente los que vayan a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Y yo creo que ahí es donde la inteligencia artificial va a tener su mayor potencia. Yo no creo que nosotros vayamos a ser reemplazados, por lo menos no dentro de los próximos, y esto va a ser muy subjetivo, 20, 30 años, porque la experiencia humana de la terapia todavía no hay evidencia de que pueda ser imitada o tomando contexto en vivo, ¿sí? Sin embargo, sí es cierto que profesionales que se formen en IA van a tener una ventaja en el futuro cercano con profesionales que no tengan conocimientos de IA. Así como en un pasado había profesionales que no sabían utilizar las computadoras, no sabían utilizar el internet, no se formaban con los teléfonos inteligentes cuando salió el iPhone, los que se quedaron con BlackBerry. Asimismo, profesionales que no se adapten a este cambio sí van a ser sustituidos, pero no por la IA, sino por profesionales que conocen de la IA. O sea que tú dices que va a ser algo como que si tú no puedes en su contra, úneteles al grupo. No unirse, sino adaptarse, que al final es una de las grandes cualidades del ser humano, ¿sí? Y adaptarse no significa que yo voy a dejar mi computadora y ella es la que va a hablar con el paciente, sino más bien cuáles de las cualidades de la IA me pueden funcionar, como por ejemplo el tema de poder sintetizar, el trabajo de horas de poder hacer un informe con ya informes que yo he hecho, hacerlo en tal vez minutos, que me ayude a ser más eficiente como terapeuta. Ahí la inteligencia artificial no está tocando datos, no está dando un trabajo clínico, sin embargo está sintetizando y haciendo mejor mi trabajo, ¿sí? A mí, uno de los mayores usos que yo le he visto es que como yo me relaciono con tantas personas que son del ámbito de la psicología, mi forma de hablar es muy técnica.
Entonces, yo hablar con un papá o una mamá, y aparte, yo soy una persona que por lo general se enreda al hablar, yo estoy, como le digo esto a esta persona, sin que suene, tienes que usar un reforzamiento operante, un condicionamiento clásico, entonces ahí tú modelas. Entonces a veces yo lo que hago es que digo lo que le quiero decir al papá o la mamá y le digo pónmelo en lectura fácil y me lo da en un léxico que sí el papá o la mamá va a entender y está dando el mismo mensaje que yo quiero, estructurado y entendible para todos. Sí, no, definitivamente. A mí incluso me ha funcionado y lo hice recientemente con una niña, como que yo no encontré un cuento acerca de un tema específico del cual yo quería enseñarle a la paciente y yo le dije a ChatGPT, mira, créame un cuento acerca de la importancia de X cosa para una niña de 4 años y ChatGPT me lo creó en 2 segundos y yo ahí mismo como que se lo leí a la niña y la niña como que le gustó el cuento, o sea que realmente, aunque no lo promuevo, porque puede haber un tema de que ChatGPT se inspiró en otro y ¿cómo se dice? Derechos plagio. De autor, exacto, plagio. En ese momento a mí me facilitó la vida en el cual yo encontré un cuento que se asemejaba a lo que yo necesitaba en ese momento. Un cuento en español. Yo creo que esta conversación y este argumento está siendo injusto porque estamos del lado de la raza humana, ¿verdad? Y no tenemos de repente esa parte artificial. Y la verdad es que tú diste la idea de decir ahorita y creo que aquí tenemos un celular que podemos utilizar y de repente también pasar un poquito de ChatGPT porque yo no soy pro... Es que yo soy muy fan de ChatGPT. No, hay mejores ahí modelos. Está el problema. Pero ¿qué tal si le preguntáramos a una inteligencia artificial qué piensa acerca de si somos reemplazables o no? Ok, me parece interesante. Vamos a ver. ¿A cuál inteligencia artificial vamos a invitar el día de hoy? No sé si después tengamos que mutearlo, pero a Gemini. Sí. Ok. Si de repente los representantes de esa empresa no van a mutear. Ok, vamos a ver. Hola. Oh. Qué amable. Genial. Puedes modificar mi voz cuando quieras en la configuración. Estaré aquí cuando tengas todo listo. Atenta, educada. Hola, estamos dentro de un podcast y queremos saber tu opinión acerca de si la inteligencia artificial sustituirá a los psicólogos. Es una pregunta muy interesante. La inteligencia artificial tiene el potencial de ser una herramienta valiosa en el campo de la salud mental. Por ejemplo, podría ayudar a los psicólogos a analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y tendencias en el comportamiento de los pacientes. También podría usarse para desarrollar nuevas formas de terapia o para brindar apoyo a las personas que no tienen acceso a la atención psicológica tradicional. ¿Te gustaría que te dé algunos ejemplos concretos de cómo se está usando la IA en la psicología? Pregúntale específicamente si cree que él podría dar terapia. ¿Crees que la inteligencia artificial podría dar terapia? Esa es una pregunta compleja. La IA podría ayudar a brindar apoyo y recursos, pero la terapia real requiere una conexión humana profunda. La IA podría ser útil para el seguimiento entre sesiones o para personas con acceso limitado a la atención médica. ¿Qué opinas tú? Bueno, creo que la inteligencia artificial ahora mismo está de nuestro lado, porque todavía los creadores de la inteligencia artificial pueden ponerle esas barreras. Al momento en que yo creo que ya empieza a pensar por sí mismo, creo que hasta aquí llega. No, mentira. Bien, yo creo que este tema ha sido bastante bueno. Creo que podemos invitar más adelante a Gemini y a ChatGPT para que ellos mismos puedan discutir. ¿Te imaginas? Que se debatan. Sí, y pues nada, agradecerles a ustedes dos por por estar aquí y por estar conversando acerca de este tema que muchas personas, tanto nuestros colegas como los que vienen por ahí, están muy curiosos de saber hacia dónde vamos a llegar. Siempre felices de estar aquí. Siempre fan de ChatGPT. Gemini.